Acá tienen marcado el puente de diodos con color amarillo, que es el que va para este caso. Acá tenemos el puente de diodos. No se olviden que al ser una fuente de 42 pulgadas y ya salir del puente de diodos sin encontrar un capacitor electrolítico grande, ya sabemos que tenemos que corregir el factor de potencia. Y para eso se va a encargar este integrado, que es un controlador R2A 20133 DSP. Después de acá, a partir de acá, del inductor, que todavía el inductor no está funcionando, porque nosotros estamos trabajando todavía en stand-by, pasamos por los diodos, que son los diodos recuperadores del PFC, pero mientras el PFC no está funcionando, también trabajan como diodo de bypass, que viene por acá y lo que hace es cargar el capacitor electrolítico de 68 microfaradios, 450 volt. Acá tenemos dos, ¿ven? Tenemos el C7213 y el 7215. ¿Sí? En este caso lleva uno solo. ¿Sí? Esta fuente tiene uno solo, que es de 68 microfaradios, pero puede venir por ahí para un 47 pulgadas con dos. Una vez que nosotros generamos acá tanto 300 volt como 150, porque esta fuente puede estar alimentada en 110, venimos por acá e ingresamos por un lado al drenaje del transistor Q7301 y por el otro lado ingresamos al capacitor 7308. Recuerden que capacitor, serie con la bobina, está formando un circuito resonante. Tiene dos modos de trabajo, stand-by y normal. Entonces vamos a ver por dónde arranca primero la fuente. Ya acá están viendo que la pata 1 es B corta H, B high, tensión alta. Y acá les marqué que dice arranque. Bueno, pero vamos a ver de dónde viene ese arranque. El arranque viene acá de la línea y se rectifica con estos dos diodos en onda completa, el 7104 y el 7105. A partir de ahí, esa pulsante ingresa a la pata 1. ¿Y qué es lo que hace la pata 1? Internamente enciende un generador de corriente constante que hace que se comience a cargar el capacitor de la pata 10, que es la pata de BCC, venga por acá y se comience a cargar. Generalmente cuando se carga alrededor de 14 volt, no hay mucho dato de esto porque está todo en chino, en japonés, perdón. Pero generalmente como el FA6A20, que se suele cargar a 14 volt, genera los disparos para los FET de conmutación. Como acá tenemos dos FET, acuérdense que este tipo de FET, o este tipo de fuente, semipuente resonante en realidad, los transistores conducen siempre el mismo tiempo cada uno, pero no al mismo tiempo. Porque si conducen al mismo tiempo, es un cortocircuito. Y entre la conducción de uno y el corte del otro, siempre hay un tiempo de separación, de margen de seguridad que se llama tiempo muerto. O sea, para evitar que en alguna determinada circunstancia conduzcan o se pisen los dos juntos y conduzcan a la vez. Entonces, para eso se deja siempre un margen de seguridad que se llama tiempo muerto. Recuerden que una vez que se cargó el capacitor de la pata 10 a 14 volt, el FET que comienza a conducir es el Q7302. Fíjense que al conducir el transistor Q7302, por un lado, lo que va a hacer es, desde la parte de alta, venimos por acá, por el 7308, pasamos por la bobina y retornamos a masa a través del Q7302. Ahí estaríamos cargando el capacitor de resonancia. O sea, estaríamos formando ya la semisenoide. Ahora bien, cuando tiene que conducir este transistor, el 7301, necesita hacerlo desde una fuente interna o de un par complementario interno que tiene que ser alimentado no de una forma tradicional, sino de una fuente flotante. Y para eso tenemos
esto que yo les marqué acá, que es el circuito de bootstrap. Acá está desde el propio VCC, que se genera luego con la tensión de relevo, a través del diodo y del capacitor 7303, genero la fuente que necesito para poder alimentar el buffer o el par complementario que me va a manejar el transistor del lado de arriba. O sea, fíjense ustedes que sobre el 7303, que es un capacitor de punto 1, tengo una fuente ahí. Eso es una fuente de alimentación, que el capacitor se va a cargar en el momento que conduce el transistor del lado de abajo 7302. ¿Por qué? Y porque la armadura del capacitor, este extremo que tengo acá, está conectado a masa en el momento que conduce el transistor. Y el diodo le está suministrando la tensión positiva para comenzarlo a cargar durante el momento que conduce el 7302. Cuando este señor se corta, el 7302, yo ya tengo acá formada la pila o la batería que me va a manejar el amplificador o el par complementario que tengo acá dentro entre las patas 16 y 14. La 14 sería negativo, la 16 el positivo. Entonces ahí sale acá el pulso que ahora va a llevar a la conducción al 7301. Y en el momento que conduce el transistor 7301, lo que va a hacer es circular corriente en el otro sentido. O sea, desde acá, desde la bobina de acá, pasando por el transistor y de nuevamente retornando al capacitor. Un tiempo lo hace desde acá, pasando por acá y retornando a masa. Y luego, cuando este se abre, la circulación de corriente ahora es desde acá, pasando por el capacitor y retornando al punto de partida. Entonces, así es como se genera la onda senoidal para poder rectificar a la salida en onda completa. Esta fuente tiene la particularidad de poder rectificar en onda completa con una señal senoidal y disminuir los armónicos que puede producir una fuente de alimentación tipo flyback. Entonces, esa es una de las ventajas de poder entregar más corriente. Siempre que uno intercambie energía entre un capacitor y una bobina, se genera una señal senoidal. Lógicamente que como la bobina posee resistencia y no es un componente ideal, y un capacitor tiene pérdidas, entonces por eso tenemos estos transistores que ciclo a ciclo reponen la carga del capacitor y la energía en la bobina. Una vez que el integrado comenzó a funcionar, este integrado tiene la particularidad que por la pata 6 tengo una fuente de alimentación. Vieron que es muy similar en eso a cómo funcionan los controladores de hoy, que son los controladores para manejar LED, que arranca el integrado y provee de una fuente de 5 o 6 volts, muchas veces estable, que se llama VRF o tensión de referencia. Para este caso son una tensión de referencia de 4,9 a 5,1 volt de 5 mA de corriente. O sea, no entrega mucha corriente, no es para exigir mucho, pero sirve para polarizar periféricos. Una vez que el integrado arrancó, obtengo por la pata 6 5 volts de tensión de referencia. La pata número 3 se llama PGS, es Power Good Supply, o sea, es un indicador de que la fuente está funcionando correctamente. Digamos que vendría a ser un brownout. Si todo está correcto, si el integrado está dentro de los márgenes de funcionamiento correcto, la pata 3 se pone en bajo. Y ahora vamos a ver cómo funciona eso. Y si no, la pata queda en alto. Pata 4, feedback. Acá tenemos la pata 4, que es la que va directamente, como siempre, al optocoplador, que lo tenemos acá. Este es el optocoplador de control de la fuente. En función de cómo está el consumo en la fuente, si está más bajo el consumo o más alto, lo que termina haciendo es, a través de la conducción del optocoplador, mueve la frecuencia de la fuente. Entonces, si el consumo tiende a ser más elevado, lo que hace es el optocoplador, al conducir menos, es bajar la frecuencia de conmutación de estos dispositivos, me aproximo más de esa forma a la frecuencia de resonancia
y aumento el rendimiento. O sea, puedo generar mayor amplitud de la senoide para entregar esa corriente que necesito a la carga. Si al contrario el consumo disminuye, lo que hace es el optocoplador conducir más, o sea, la pata 4 se torna más negativa y lo que ocurre es que aumenta la frecuencia y al aumentar la frecuencia de resonancia, el intercambio de energía entre bobina y capacitor, bajo el rendimiento y estabilizo la fuente. Eso lo hace la pata 4 feedback. Después tenemos acá el pin 9, que es BM. A través del pin BM se configura en el 6A20, por ejemplo, la detección o el tiempo muerto, que es el ajuste para que los dos transistores tengan su separación entre la conducción de uno y el corte del otro y viceversa. Y se mide a través de la pata 9 OLP, o sea, sobrecarga. Si hay más sobreconsumo en la fuente que el opto pulsa menos, porque me estoy excediendo del consumo, lo que va a ocurrir es que lógicamente la amplitud de esa senoide, por bajar la frecuencia, tiende a aumentar. Cuando ya aumenta demasiado, por exceso de consumo, tenemos acá un comparador que eso lo detecta. Y al detectar lo que hace es cortar la excitación a los FET de salida. Al cortar la excitación a los FET de salida, se comienza a descargar el capacitor de BCC de la fuente y bajan la tensión de todos los capacitores de salida. Lo que va a ocurrir es que nuevamente la fuente se va a volver a reiniciar y se va a volver a arrancar desde el pin high voltage. Sí, va a ser una protección, digamos, con reinicio, con restart, no es con latch. Luego acá tenemos la información de corriente que se muestra a través de tomar una porción de lo que está pasando acá en la senoide y fíjense que forma un divisor de tensión. Acá tenemos una resistencia R7305 de 150 ohms y acá tenemos un capacitor de 220 picofaradios que se comporta como una resistencia no disipativa. Esto, ¿ves? Se comporta como una resistencia que no consume potencia y que en realidad varía su valor óhmico en función de la frecuencia de trabajo. Lógicamente que cuando aumente mucho la amplitud, o va midiendo la amplitud ciclo a ciclo, eso se lo informa al pin y sense. Con este capacitor se integra un poquito esa señal, pero ven, venimos por acá, por eso yo les puse acá, sensado de corriente. Acá sensa la corriente en la fuente. Todo esto todavía estamos trabajando en stand-by, O sea, digamos que todavía ni salimos del modo on. Entonces, fíjense una cosa, ¿cómo vamos a salir del modo on? Si recuerdan la clase anterior, el pin current sensor, cuando estaba en stand-by, porque, digo la clase anterior porque el FA 5760 es la primera generación de estos integrados de Fuji, y después vino el FA 6A01, 6A20, y después estamos ahora por el 6B20. Entonces, si recuerdan, la pata 5 en stand-by teníamos 0,5 volt, y cuando poníamos la pata en on, subía a 5 volt. Esta pata es la que va a saber cuándo tener que modificar y salir del modo ráfaga. Vamos a ver cómo lo hace eso. Venimos por acá, y acá tenemos el optocoplador, el PC7302. Yo acá les puse que este opto es el opto de modo on. Modifica current sensor y enciende al PFC. Vamos a ver cómo lo hace. Desde el conector P2, a través de la pata número 7, sub on, tenemos la orden de encender o de sacar en realidad del modo stand-by o del modo ráfaga a la fuente. Venimos por acá y fíjense que lo que hacemos es llevamos a la conducción al transistor Q7401. Fíjense que acá en el retorno del optocoplador tenemos un diodo. Es un diodo separador, porque acá tenemos otros dos diodos, que un diodo separa un MOSFET del otro. Vamos a ver cómo funciona eso y de dónde se alimenta. Acá tenemos la línea violeta. La línea violeta son los 5 volts siempre. Esos 5 volts los van a tener siempre. Y fíjense que acá tenemos un MOSFET, el Q7403,
que va conectado al ánodo de uno de esos diodos, que es un doble diodo, y el otro va conectado al otro MOSFET. O sea que tenemos dos llaves que van a trabajar solamente en el modo on cuando saquemos a la fuente de standby y que va a habilitar 24 volt por un lado y 16 volt por el otro. Por eso yo acá se los puse y se los aclaré. 16 volt en on, 24 volt en on. Cuando estamos en standby, que la fuente está trabajando en modo ráfaga, acá a la salida no hay tensión. Ni acá, ni acá. Solamente los 5 volts que están siempre. Esos 5 volts que están siempre se alimentan de un pequeño regulador de montaje superficial que tiene la pata 3 que se llama CE, que es la pata que lo va a activar para que a la salida salga los 5 volts. Si yo quiero cortar los 5 volts, este pin me los corta. Es un on-off para este integrado. Y fíjense que se alimenta desde una salida de 12 volts, que acá esa salida, fíjense que no tiene ninguna llave. O sea que acá siempre va a haber tensión. Pero ¿qué pasa? Cuando está en stand-by, que trabajamos en modo ráfaga, vamos a tener 6 volts y no 12. Por eso que es muy importante cómo está el consumo en la main, porque si la main está sobrecargando mucho los 5 volts, se va a caer la tensión de acá. Entonces está todo muy justo calculado. Ahora, miren. Venimos por acá, ya sabemos que la línea violeta son los 5 volts permanentes. Alimento el ánodo del optocoplador. Y cuando conduce el transistor, ya pone este diodo, con este cátodo, ya le hace circular corriente y enciende. Y por el otro lado activa los MOSFET y salen por el otro lado los 24 y los 16. Ahora, ¿cómo va a sacar la fuente de ese modo ráfaga? Fíjense, otra vez doble diodo. Venimos por acá y vamos a un transistor PNP. Y por otro lado, vamos a otro transistor PNP. Vamos por el primero. Acá tenemos el VCC que viene de la salida de la fuente, ¿ven? De la tensión de relevo que estabiliza la pata 10 del integrado. Esa tensión de alrededor de 15-16 volts ingresan al emisor de este transistor y cuando se activa el optocoplador, conduce el 7202 y me alimenta el integrado del PFC. Por ese lado va a arrancar el integrado que controla el factor de potencia y la tensión ya no va a ser más de 300 volts sobre el más B, sino que va a ser de casi 400 volts. Primer condición para sacarla del modo burst. Y ahora viene la segunda. Acá yo se los marqué porque si no, no se entiende nada. ¿Ven? Acá son la tensión de referencia de 5 volts que ingresa al emisor del Q7303. ¿Ven? Que si seguimos la línea, te lleva a la pata 6 del integrado. Por eso está marcado acá para que sea más cómodo. Fíjense que cuando conduce el optocoplador, el PC7302, me hace conducir al transistor 7303 y ahora por colector sale la tensión de 5 volts. Pasa por la resistencia de 22K, acá tiene un Zener que enclava por medida de seguridad y me eleva la tensión en el pin 5, current sensor. Igual que lo que hacía la otra que subía el pin a 5 volts. Al subir el pin current sensor, ahora la fuente sale de ese modo ráfaga y pasa a trabajar en el modo de funcionamiento normal. Así es como la fuente cambia el estado de trabajo. ¿Quién se lo da la orden? Primero, arrancar el PFC a 400 volts. No se puede modificar el funcionamiento de la fuente sin arrancar el PFC. El PFC tiene que funcionar. Una vez que funciona el PFC, activamos también a la par el pin 5 y la sacamos del modo ráfaga. Y así la fuente comienza a suministrar los 16 volts, los 12 y los 24. Fíjense que tenemos un optocoplador más. Este optocoplador es el optocoplador de sensado de línea o de brownout. ¿Cómo se alimenta? Se alimenta de la tensión de referencia
que genera el propio integrado, con eso polarizan el ánodo del octo y el cátodo retorna a la patita que les había hablado al principio. PGS, Power Good Supply. Cuando esa patita se pone en bajo, que es la pata 3, fíjense qué es lo que ocurre. Acá tenemos 12 volt o 6 volt, depende si estamos en on o en stand-by. Venimos por acá y como el transistor conduce, porque a través de Power Good Supply le dio la orden, porque la tensión de red está correcta, por el emisor saca una tensión. ¿Que a dónde va esa tensión? A la habilitación del regulador de 5 volt permanente. O sea que si nosotros sufrimos un bajón de línea, el pin Power Good Supply deshabilita la conexión de la pata 3 y a la salida de la pata 1, acuérdense que el rosa son los 5 volt siempre, dejamos de tener los 5 volt que van a la placa del micro. Al dejar de tener los 5 volt, lógicamente se cae la orden de power, que es la sub-on, y el integrado va a tener que volver a arrancar en realidad, porque si Power Good sensó baja tensión de red, el integrado es porque se apagó. O sea, si este integrado se tuvo que apagar, detuvo las conmutaciones, nuevamente se enciende la fuente de corriente, carga el capacitor, y cuando genera disparo al FET y viene la tensión de relevo, Power Good se va a un 0 y estabiliza todo. Entonces, esa es la función que tiene el integrado ante una falla. Bajón de línea, se va a apagar y va a volver a encenderse. Acá tenemos ahora, una vez que encendemos, la sacamos de stand-by a la fuente y encendemos el integrado controlador de factor de potencia, en la pata 8 apareció una tensión de alrededor de 15 volt más o menos, y el integrado empezó a funcionar. Acuérdense que ya con 9,5 volt este integrado se enciende. El integrado comienza a funcionar, el transistor comienza a conmutar, eleva la tensión de salida de los 400 volt. Teníamos 300 o 150, depende en qué red estaba conectado, y ahora sí tenemos los 400 volt. Este integrado trabaja muy similar a lo que hemos visto en otras clases, que el FET trabaja a modo tensión. Fíjense que el surtidor va directamente al punto de masa general y después de ahí las resistencias sensoras de corriente van al minus, que es la parte más negativa de la fuente. Estas resistencias se usan para medir sobrecorriente y se usan para detección de cruce por cero. O sea, cuando ya la energía que se almacenó en esta bobina se entregó toda la carga. O sea, cuando acá desaparece la tensión, a ver si podemos ver acá, el cruce por cero, 3 milivoltios, cuando ya bajamos debajo de los 3 milivoltios, acá el integrado ya sabe que toda la energía que almacenó esta bobina la transfirió a la carga. Lo mide a través de estos resistores de bajo valor. Entonces, en función de eso, sabe que puede tener un nuevo ciclo de actividad del FET. Lo puede llevar nuevamente a la conducción. Fíjense una cosa curiosa, que acá tenemos el pin RT, que esto también lo hemos visto muchas veces, que acá se configura la pendiente del generador de rampa interno que tiene el integrado. Y a partir de eso también, fíjense que se agrega un segundo comparador de OBP. Si bien, esto me interesa mostrárselos, en la pata feedback, acá tenemos el amplificador de error. ¿Ven? El amplificador de error tiene una tensión de referencia de 2,51 volt. ¿Sí? En función de cómo esté la pata de feedback o cómo esté el consumo, lógicamente que si está el consumo más, la carga es más grande, que es más pesada, que hay más consumo, que se aumentó el volumen, el brillo de los LED, lógicamente que se va a amplificar esa diferencia y acá el punto va a ser más alto. Lógicamente que acá ya lo enclavaron a 4,1 máximo, y si el consumo es muy bajo, lógicamente va a ser más fácil alcanzar los 2,51 volt en la pata 1, voy a estar muy próximo y la diferencia de amplificación va a ser menor. Eso va a salir por la pata 3 y se va a comparar con lo que ocurre
con el generador de rampa. Todo eso es cuando el transistor está conduciendo. Y acá tenemos en la misma pata, fíjense, un B-feedback de VP, de protección de mucho consumo, y también tenemos un OVP dinámico, que sería, la tensión de referencia sería los 2,51 multiplicado por 1,04, que da más o menos 2,6 volts. O sea que cuando nosotros alcancemos en la pata 1 2,6 volts, la protección del OVP dinámico lo que va a hacer es modificar el generador de rampa y va a hacer que el FET conduzca menos tiempo. ¿Sí? Lleva al FET a que la conducción sea menor. Al ser la conducción menor, acumulo menos energía y cuando la transfiero esa energía, al ser menor, evito que se me sobrepase la fuente de alimentación. O sea, que me pase de los 400 volts. Ahora, ustedes dirán, pero si acá tenemos un OVP en la pata de feedback y acá tenemos un segundo OVP, ¿para qué tenemos dos OVP? Bueno, este integrado está muy bien diseñado y está bueno, está muy bien que tenga dos OVP. ¿Por qué? Estas son las cosas interesantes de los desarrollos, que algunos lo tienen y algunos no. Acá tenemos, ven, la salida que tengo que estar monitoreando. Esta es las resistencias, por un lado para el OVP y por el otro lado para el feedback, ¿ven? Lo que estoy haciendo es monitoreando ciclo a ciclo la tensión de salida. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, básicamente, el divisor de tensión que va al feedback está monitoreando cómo está la tensión de los 400 volts. Por ejemplo, en función del consumo que tenga sobre la semipuente resonante, y como esté la tensión de red, me llevará al FET a conducir más tiempo o menos tiempo. Ahora, ¿para qué sirve este OVP número 2? Este OVP número 2 sirve justamente para proteger en caso de que la tensión de salida se torne muy alta. Muy alta, ¿qué significa? Que lleguemos cerca de 450 a 480 volts. Y eso se monitorea a través justamente de estas resistencias que tengo por acá y de este camino que va a la izquierda, formando un divisor de tensión con la 7231. Esa información es la que se introduce al pin OVP2. ¿Qué hace ese pin? Evita, por ejemplo, que si a ustedes se les alteran estas resistencias, que en vez de tener 1,5 megón cada una, pase a tener una 1,5 megón, la otra 2 megón, la otra 1,8 megón. ¿Qué va a hacer? Que ustedes a la salida tengan una tensión muy alta. Entonces eso hay que pararlo. Y en el feedback, que me monitorea cómo está los 400 volts, ¿qué pasa si no tuviera este OVP2? Que, por ejemplo, si estas resistencias se me alteran, la tensión de 400 volts comenzaría a incrementarse. En función de cómo se altera la resistencia, estaríamos 405, por ahí en 5 días, 10, no sé, 415, 420, y el PFC sigue funcionando correctamente, ¿eh? Y ahí en esa pata vos me decís, pero si tiene un OVP dinámico, sí, pero ahora vas a ver por qué. Entonces, ¿qué termina haciendo? Ahí termina explotando el filtro. ¿Para qué sirve justamente el OVP dinámico que yo tengo en la misma pata de feedback? En la pata 1, ¿ven? Hagan de cuenta una cosa. Se los trato de graficar como para que ustedes lo entiendan. Cuando vino la medición en el feedback, por ejemplo, de cómo estuvo la carga sobre los 400 volts, ya determinó internamente el tiempo que tiene que conducir este FET. Pero pongámosle que en ese momento que el FET va a cortar, o sea, está conduciendo y corta, y transfiere esa energía, ¿qué pasó si en ese momento, por una determinada circunstancia, este controlador dejó de funcionar o brutalmente se le quitó el consumo a toda la salida de la fuente?
¿Y qué va a ocurrir? Que la tensión acá va a irse muy alta. Porque hagan de cuenta esto, ¿vieron cuando ustedes, salvando, la explicación creo que es la mejor forma de explicarlo, no, otra no tengo, sinceramente. ¿Vieron cuando ustedes quieren tumbar una puerta? ¿Qué hacen? Ahí está la puerta, la miran y se van 5 metros y empiezan a tomar carrera como para con el codo pegarle un codazo a la puerta y tumbarla. ¿Y qué pasa? Que cuando están llegando a la puerta, que ya con toda esa fuerza que tienen para tumbar la puerta, viene uno y se las abren justo en ese preciso momento. Ustedes pasan de largo y se hacen mierda. Porque venían con un envión de puta madre. Bueno, eso pasa con el consumo. Si yo en el ciclo anterior le dije, tengo mucho consumo, bueno, conducí mucho tiempo, almacenarme mucha energía, y cuando la va a transferir, vos le quitaste el consumo, la tensión acá se va por los caños. Entonces, en ese momento, está el OVP dinámico en la misma pata de feedback que lo detecta y modifica el generador de rampa. Modifica la pendiente del generador y hace que en el ciclo que viene la tensión de salida caiga. Por eso, cuando ustedes ven en la pata de feedback una protección de OVP y encuentran el filtro reventado, la resistencia alterada, dicen, ¿para qué carajo está eso? Si tenía que proteger, no protege. No, no protege de esa forma. Protege para cuando le quitas bruscamente la carga. Entonces, para proteger si la resistencia a la salida de medición de feedback alteraron su valor, tenemos esta segunda protección que es OVP2. Esa sí se encarga de, en un determinado momento, decir, bueno, basta. Modificamos de nuevo la pendiente y te mantengo la fuente arrancando y cortando en oscilaciones que pueden rondar entre 400 y 415, 420, 390 y así sucesivamente. Entonces nunca se te pasa a 480 volts en la fuente y no te explotan los filtros. Te le genera una especie de burst. Entonces la fuente no se pasa. Pero lógico, trabaja mal, regula mal, lógico. Pero las correcciones del PFC, las correcciones de la fuente de salida, se corrigen un ciclo después. La fuente no adivina el consumo que va a tener, sino que en función de lo que tiene, corrige y siempre corrige un ciclo atrás. O sea, siempre está trazada la corrección de un ciclo. Creo que el ejemplo de venir corriendo y tratar de tumbar la puerta es gráfico para lo que ocurre acá. Si no, es muy difícil tratar de comprenderlo. Entonces, porque esto ocurre 40.000, 50.000 conmutaciones por segundo. Entonces, en ese ciclo, la tensión se te pasó. Bueno, para eso está el OVP dinámico, que lo mide en la propia pata de feedback. Ahora, cuando la tensión de salida comienza a incrementarse, 410, 420, 430, el OVP dinámico que tenés acá en la pata de feedback, no le interesa eso. Porque es como si vos tuvieses acá un potenciómetro y vos querés subir la tensión de salida y que nadie te moleste. Bueno, vos la subís. Siempre hasta un determinado punto, ¿no es cierto? Entonces, en todo caso, si te excedes, ya tenés un segundo divisor de tensión que te lo mide con el OVP y te dice, está muy alto, te corto. Pero bueno, por ese motivo tiene un segundo comparador. Lo sé, quizá de Sony también hacen eso. Son circuitos mucho más refinados, más elaborados, con mejores protecciones. Fíjense acá, se ve más clarito el tema de salir de stand-by y venir y trabajar en modo on. Fíjense que acá tenemos que vamos a este transistor y accionamos el opto PC2, ¿ven? El otro optocoplador, el PC1, es para regular la tensión de salida. Es el control propio. Pero el PC2, fíjense, que es el que viene acá. ¿Ven? Y acá se ve mucho mejor porque el dibujo está mejor ordenado. Fíjense que hace conducir el PNP y desde la tensión de referencia de 5 volts polariza el PNP y ahí le sube la pata de current sensor y sale del modo de trabajo de salvas al modo de modular la frecuencia. Variar la frecuencia ciclo a ciclo. Cuando está trabajando en stand-by, que no tiene dada la orden de power, o sea que el pin current sensor no aumentó el voltaje y el PFC todavía no arrancó, no le podés pedir mucho consumo acá. Ese consumo que le pedís repercute acá en la salida. Y como está trabajando en modo ráfaga, puede ser que se te caigan los 6 volts.